Lagos. Bueno, y sobre este y otros temas queremos conversar con el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional. Senador, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Encantado de participar y conversar contigo ahí, o sea, aquí en Llegó la Hora. Gracias, senador. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y quería partir preguntándole por estas declaraciones del presidente, ¿verdad? Que obviamente causaron revuelo, se comentó el fin de semana en los medios de comunicación, pero una cosa que se ha echado en menos es bueno, si esto se va a transmitir o transformar en una acción concreta, porque inmediatamente se despertaron bastante cuestionamientos por parte de su propia coalición de gobierno, incluso calificándolo de negacionista, lo que obviamente era un calificativo que en general estaba privado para otro sector político, ¿verdad? ¿Cómo ve esa situación? A ver, yo creo que aquí hay que hacer algunas distinciones, como decimos los abogados, José Francisco. En primer lugar, yo quiero valorar en sí misma esa declaración del presidente Boric, por ser él quien la dice, es el presidente de la República, y que además era uno de los dirigentes más importantes de la oposición cuando el presidente Piñera era gobierno. Y por tanto, que él reconozca que en realidad no fueron ni muy justas ni muy razonables las querellas y críticas que se le hacían al presidente de la República, es un reconocimiento efectivamente muy importante y que yo creo que debiera ser recogido por sus propios partidos de gobierno. A mí me ha llamado profundamente la atención, primero, la actitud del Partido Comunista, que en esto y todo lo que ha pasado desde el martes pasado ha sido probablemente el partido que ha actuado más distante, el menos empático, el que menos, por no decir el que nada, se subió a rendir el justo homenaje que merecía el presidente Piñera. Me van a decir que la ministra Vallejo fue y estuvo en la Guardia de Honor del cuerpo del presidente Piñera, es verdad. Creo que fue la ministra Jara, no lo recuerdo bien, me puede corregir, pero sí, aparentemente también estuvo. Uh-huh. Pero eso lo hicieron como ministras del gobierno del presidente Boric. Porque creo que de los partidos relevantes, el único que no fue a rendir homenaje, un último homenaje, a hacer una guardia de honor al presidente Piñera, fue el Partido Comunista. Y de hecho las declaraciones del propio PC, a través de Lautaro Carmona, a través de la senadora Claudia Pascual, en fin, de otros personeros relevantes, han marcado una distancia muy grande respecto de lo que el propio presidente Boric dijo. Y por tanto, escuchando tus palabras, José Francisco, de hace unos minutos atrás, el presidente Boric, él no es el querellante, ¿ya? Claro, no depende de él simplemente bajar las querellas, eso es verdad. Él puede decir, bueno, pero si las querellas no son mías. Pero él tampoco es cualquier persona. Uh-huh. Y por lo tanto, yo creo que él debiera tener un rol activo, no solamente en reconocer la poca justicia y la poca razonabilidad de lo que hicieron ellos como oposición años atrás, sino que creo que debiera ser más activo aún y decirle a todos los querellantes, oigan, esto no tiene sentido, esto no se ajusta a la realidad de lo que se vio, no se ajusta a la historia. Mira, tenemos la presidenta Bachelet reconoció todos los esfuerzos del presidente Piñera respecto del cuidado de los derechos humanos. Fue el propio presidente Piñera el que pidió observadores de la ONU en esta materia. Vimos que el actual secretario general de la ONU felicitó y hizo un homenaje al presidente Piñera. En fin, esto no admite duda, más allá de las ideologías, de los bandos políticos. Y lo que pasa, José Francisco, es que acá hay partidos que se acostumbraron a hacer política a través de los tribunales. Y eso los abogados lo entendemos bien.
cuando un partido o un movimiento o lo que sea se dedica a hacer política a través de los tribunales, a amedrentar a los rivales políticos a través de querellas de todo tipo. Y eso ojalá se acabara. La política no es así. La política no es así. Y por tanto yo espero sinceramente que le den una vuelta, porque si bien al presidente Piñera esto ya no le empece, no lo toca, es un eximente de responsabilidad penal finalmente haber fallecido, pero están todos los colaboradores, y todos los colaboradores del presidente Piñera se esforzaron tanto como él en que en momentos muy difíciles se lograra conservar mínimamente el orden en este país, resguardando los derechos humanos. Esa fue una vocación del presidente que transmitió a todos sus colaboradores, y por tanto yo creo que un mínimo de justicia histórica es que estas personas que se acostumbraron a hacer política a través de querellas y amedrentamiento judicial retiren estas querellas. Pero ahí también yo agregaría como al pack de qué cosas tiene que hacer el gobierno y qué le queda hacer al presidente en particular, porque claro, es verdad que el presidente Boric no es el querellante propiamente tal, pero sí su gobierno ha tomado acciones respecto a lo que fue el 18 de octubre en general, más allá incluso de la figura particular del presidente Piñera, que uno dice, bueno, aquí hay una valoración positiva respecto a lo que pasó el 18 de octubre, sobre todo en las cosas relacionadas con la violencia. Pienso en particular con haber quitado todas las querellas contra delitos por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pienso también en los indultos que se hicieron durante el año pasado o a fines del año antes pasado. Pienso en particular en las pensiones de gracia, es decir, acciones que ha tomado el gobierno que quizás no tienen nombre y apellido, no son una querella propiamente tal, porque a eso tiene relación con la frase del presidente, pero sí acciones del gobierno donde uno dice, bueno, aquí la valoración o la autocrítica quizás se queda, mira, por lo trágico que fue todo, nos equivocamos en esto, pero si uno ve la globalidad del problema, siguen como insistiendo. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto uno puede interpretar la frase del presidente como una autocrítica que es relacionada con lo que pasó, más allá de si es o no relacionado con la tragedia que le ocurrió al expresidente? A ver, José Francisco, las palabras del presidente estuvieron situadas, y ese fue el contexto, a raíz del fallecimiento, el trágico fallecimiento del presidente Piñera. Y, por lo tanto, uno debiera buscar que su conglomerado de gobierno, que los partidos que lo apoyan, de alguna manera honren este juicio de valor que hace el presidente y, por lo tanto, lo acompañen en hacer una revisión de lo malo que hicieron cuando fueron oposición. Probablemente tú lo has mencionado, hay una columna de opinión de Pablo Ortúzar, sí, que es muy impresionante. Él dice, todavía dice, no puedo aceptar que hayamos tenido una oposición como la que le hicieron al presidente Piñera. Y es verdad, si fíjate que, y a uno se le va olvidando, todavía existen querellas por cómo el gobierno del presidente Piñera manejaba la pandemia. Sí, y varias. Así de distorsionado todo. O sea, el gobierno del presidente Piñera fue premiado a nivel mundial por ser quizás el país que mejor había actuado en el combate de la pandemia del COVID-19. Y resulta que acá teníamos una oposición que se querellaba contra el gobierno, contra el ministro de Salud del momento, contra el presidente Piñera, contra el que fuera. Eso es efectivamente, yo no sé muy bien cómo calificar eso, pero es realmente tener una mezquindad absolutamente fuera de lo normal. Es ya llegar a niveles de injusticia en la valorización de los hechos. Y llegar a una irrazonabilidad respecto de lo que se hace como opositor gigante. Así que a mí me encantaría que en particular esta revisión histórica, que es una revisión histórica
bastante breve hacia atrás que hace el presidente, fuera honrada por sus propios partidos que lo apoyan. Porque si no, no calzan las cosas. Y ahí es donde tú tienes razón. Bueno, ¿y qué sacamos con hacer medias culpas? Si al mismo tiempo nos enteramos, y ahora se nos olvidó por todo este trágico acontecimiento, pero lo que había pasado y el descubrimiento de que todas estas pensiones, o muchas pensiones de gracias, se estaban dando sin cumplir ni los mínimos reglamentos e instrucciones que el propio Poder Ejecutivo se había dado para esto, no cumpliendo con los requisitos de saber si es que existían lesiones o no, con una carta de por medio del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos que decía, oiga, yo no puedo seguir participando en esto porque no me consta nada, no me consta ninguna lesión, no me consta nada. Bueno, y siguieron. Los indultos para ir un poco más atrás. En fin, ojalá y me encantaría que el gobierno tuviera una coherencia total en esto. Me encantaría. Pero dado que estamos en este momento en particular, espero que se cumplan dos cosas. Uno, que todos los partidos de gobierno honren esta revisión que ha hecho explícita el presidente de la República, el presidente Boric, de que en realidad no fueron ni justos ni razonables como opositores, y además que al menos también cumplan lo que ha señalado la ministra del Interior y el ministro de Justicia, de decir que van a revisar y van a quitar una serie de pensiones de gracias que en realidad estaban muy mal dadas. Y ahí, a propósito también de las consecuencias del fallecimiento del expresidente Piñera, se anuncia un encuentro, Chile Vamos anuncia un encuentro por legado del expresidente Piñera. ¿Cuál es la idea que hay detrás? Porque claro, después de que terminó el gobierno, ha seguido el proceso el gobierno del presidente Piñera, siguió la lógica electoral por el proceso constitucional, las sucesivas elecciones, los plebiscitos, y se ha visto que ha sido más o menos difícil una orgánica de la coalición, sobre todo de acuerdo a lo que está pasando en el último tiempo y cómo se plantea la oposición desde las distintas vertientes que hoy día hay. Hoy día se habla de las oposiciones, durante el gobierno anterior también se hablaba de las oposiciones, pero ¿cómo piensan rearticular ese espacio político, pensando sobre todo también en la existencia de demócratas, de amarillos, de republicanos incluso? Chile Vamos primero va a articularse interiormente y después salir a hablar a los otros, porque además en paralelo hay negociaciones en materia municipal. A ver, en eso vamos por parte, José Francisco. En primer lugar, efectivamente, tal como ya lo hemos dado a conocer a diversos medios de prensa, los presidentes de Chile Vamos nos reunimos, tuvimos una reunión ayer, de hecho, y decidimos que lo primero que nos gustaría hacer es un homenaje hecho y derecho al presidente Piñera, y consideramos que una fecha oportuna era el próximo 6 de marzo, que es cuando se cumple un mes desde su fallecimiento, y en el que además ya vamos a haber iniciado un nuevo año legislativo, va a estar todo ya un poco más asentado, y por lo tanto vamos a haber podido pensar y de alguna manera ponderar mejor lo que son los legados, las ideas fuerza, las ideas matrices de gobiernos que a nuestro juicio fueron gobiernos muy destacados, como los del presidente Piñera. Así que eso es una cosa en la que estamos trabajando. Queremos que sea lo más amplio posible. Naturalmente que Chile Vamos convoca, pero nos encantaría que hubiese participación de amarillos, de demócratas y de los partidos que quieran. Si Republicano quiere sumarse, bien también. Se trata de un homenaje a una persona extremadamente destacada como fue el presidente Piñera. Eso es lo primero que quería aclarar. En segundo lugar, en Chile Vamos estamos articulados. Nosotros tenemos reuniones constantes entre los presidentes de Chile Vamos, los secretarios generales de los partidos también participan de estas reuniones, tenemos trabajos claros y concretos en el mediano plazo, como es las elecciones municipales, las elecciones de gobiernos regionales, y por lo tanto todo ese trabajo se está haciendo y se está haciendo hace un buen rato. Y también se está haciendo el trabajo de coordinación con los partidos que han mostrado tener objetivos comunes, como es Amarillo, como es Demócratas, y estamos buscando también buenos espacios de coordinación con republicanos.
Y por tanto, ese trabajo, como digo, se está haciendo, se hace lo más cotidianamente posible, y esperamos que tenga fruto. Nosotros consideramos de que es vital para el país que haya una oposición buena, constructiva, correcta, pero no solamente que tenga un rol opositor, sino que se proyecte efectivamente como una coalición que es capaz de gobernar correctamente a este país. Y por lo tanto, esos son los propósitos y ese es el trabajo que hacemos nosotros cotidianamente. Uh-huh. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que pase en ese homenaje y en esas futuras conversaciones. Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, senador, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Bueno, muchas gracias, José Francisco, y por supuesto un saludo especial a todos los auditores de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Muchísimas gracias por esa gentileza. Nos vemos. Nosotros nos vamos a una hora de pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.